Bienvenidos granates a otra edición de Toque de Primera, donde le damos continuidad de juego a la información deportiva del Carabobo Fútbol Club. En esta oportunidad, una edición especial para hablar del mercado de fichajes que realizó el Granate en esta segunda ventana del año. Carabobo viene a hacer un gran mercado de fichajes, donde hay que destacar la labor del departamento de scout, quienes se encargan de buscar minuciosamente jugadores que encajen con el perfil de idea de juego, modelo de juego y de club que tiene el Carabobo Fútbol Club. Esto se hace apalancado en la tecnología que contextualiza el dato para lograr una mayor eficiencia al momento de captar este jugador. Se hace de la mano de DriftLab, también de Y Scout y Power BI. Son parte de los software, de las herramientas que tiene este departamento de scouting, la gerencia deportiva del Carabobo, desde hace mucho tiempo, para diagramar y confeccionar plantillas coherentes con lo que venimos hablando, ese modelo de juego que ha cambiado la historia del equipo. En esa búsqueda del perfil del jugador Carabobo, usualmente es un futbolista entre los 23 y los 27 años que quiere dar el siguiente paso, se quiere potenciar, se quiere relanzar. Se viene haciendo desde que llegó esta nueva directiva con casos de éxito como Juan David Cuesta o Kevin Viveros, que han permitido que al momento que se vaya a negociar, que se hable con los agentes de los jugadores de ese nombre de Carabobo Fútbol Club, lo conozcan como un equipo que sirve de plataforma, como un equipo que potencia al futbolista, porque es una institución seria que compite por títulos y que está usualmente en certámenes Conmebol, ya sea Sudamericana o Libertadores, lo cual significa que es una buena vitrina para los jugadores, y estos casos de éxito que han relanzado su carrera van en la línea de esta búsqueda de un futbolista que esté en una edad joven, que te dé un rendimiento deportivo y que a su vez en el futuro o en el mediano plazo te sirva para las arcas económicas de la institución con una posible venta, un modelo de negocio sustentable, coherente, muy en la línea de lo que son los países que conforman la Conmebol y que permite que Carabobo sea un club autosustentable y que a su vez compita siempre por lo más alto. Este es un proceso que no es sencillo, empieza desde finales de enero cuando comienza la liga y digamos que en teoría termina en diciembre. ¿Por qué? Porque las personas que conforman este departamento de scouting, los primeros 3 o 4 meses son de visualizar muchos partidos, es ver muchísimo fútbol para ir detectando perfiles que encajen con el equipo y que se le van haciendo un seguimiento de un gran consumo de partidos durante estos 3 o 4 meses. Ya en la segunda etapa, que son otros 3 o 4 meses, ya se empieza a filtrar más esta lista de jugadores, por decirle de alguna manera. Se empieza a cotejar cuáles futbolistas han logrado ser consecuentes con su rendimiento y se empiezan a estudiar sus estadísticas. Y también incluye una cantidad tremenda de partidos que se van visualizando, pero ya se empieza a filtrar, se empieza a hacer más estrecho la mira y se empieza a depurar un poco más esa lista. Cuando se llega ya a los últimos 3 o 4 meses del año, para que vean que es un proceso que todo es pensado, todo tiene un método, no es de un día para otro, ya se termina elaborando una lista de la opción A a la opción E, evaluando sus métricas en ofensiva, en defensiva, cómo ese perfil encaja en el modelo Carabobo, para que cuando llegue el momento de fichar tengas varias opciones para ir a atacar en el mercado. Así que se darán cuenta que cuando llega un fichaje a Carabobo se está viendo por lo menos desde un año, se ven una gran cantidad de partidos, hay un primer filtro y luego otro filtro un poco más estricto para determinar una lista de 5 opciones de sus jugadores que se buscan fichar. Cuando hablamos del torneo Apertura y para la Libertadores, Carabobo trajo los siguientes fichajes: Ezequiel Neira, Joshua Berríos, Cristian Cañozales, Pablo Bonilla, Diego Sido, Matías Núñez, Carlos Ramos, Flavián Londoño y José Riascos. Para este torneo Clausura y Copa Venezuela, las incorporaciones fueron Ángelo Lucena, Joandri Orozco, Juan Alegría, Jan Fuentes, Jonathan del Valle y Abraham Bachille. ¿Cuáles fueron las diferencias entre estos fichajes del Clausura con los de la Apertura? En el Apertura, lo que buscó el departamento de scouting fue bajar el promedio de edad, un poco esa línea de lo que vinimos hablando, jugadores como Matías Núñez, Norman Rodríguez, Flavián Londoño, que pueden dar ese paso hacia adelante entre los 24, 27, 28 años, con esa juventud y que tienen un valor de reventa para el equipo y para sus arcas. En este Clausura es súper interesante analizar el buen trabajo que
hicieron, porque hay jugadores de un perfil joven, muy en la línea que trae el club, como son Ángelo Lucena, Abraham Bachile, y el caso de Juan Alegría, que ya se había buscado en enero, es lo que hablamos. Carabobo todo lo hace con un estudio. Ya después el fútbol, el tiempo dirán los resultados, pero en Carabobo, y lo que ha caracterizado esta gestión, la razón por la que le ha dado resultados, es que hay un método, un estudio del dato, se contextualiza, se observa al jugador, se analiza y va todo muy coherente al perfil de idea de juego y de modelo del club. Juan Alegría se había buscado en enero, llega en este mercado y va mucho en esa línea de jugadores que tienen un valor para revender y que te van a dar un aporte en lo deportivo para las aspiraciones de título. También se buscó jugadores ya consolidados, como es el caso de Jan Fuentes, un poco más de rendimiento inmediato. Y si hablamos de rendimiento inmediato, en este apartado hay que hablar de dos casos puntuales, capaz lo que mediáticamente generaron más ruidos, que son los regresos de Jonathan del Valle y de Joandri Orozco. En este caso, ¿qué hizo el departamento de scouting? Porque no es que viven con una camisa de fuerza de nada más fichar en este lineamiento, sino que constantemente están captando oportunidades. En el caso de Joandri Orozco y Jonathan del Valle, aparte de la experiencia que te van a dar en el camerino, tú lo que buscas es ese rendimiento inmediato. Entonces logras amalgamar en esa línea principal de autosustentabilidad de jugadores jóvenes que vengan a relanzar su carrera, a intentar repetir ese ejemplo de Kevin Vivero, de Juan Cuesta, que han enarbolado la bandera del Granate en el extranjero con sus buenos rendimientos en el club y afuera, que tengas la experiencia de Jonathan del Valle y Joandri Orozco para el rendimiento inmediato, que te pueden dar muchísimos meses, años en la liga, su rendimiento inmediato, capaz no buscas con ellos revenderlo. Casos de jugadores más jóvenes que si busques potenciar para revender, y jugadores un poco más contrastados, como es el caso de Jan Fuentes, que sería posiblemente ese punto medio en este análisis que hacía el departamento de scouting. De esta forma logras una plantilla bastante equilibrada, bastante coherente, que hace que el dato, este análisis que vas haciendo, ese filtro con las aplicaciones antes nombradas, Power BI, Wisecout y DriftLab, que recientemente firmó una alianza con el Carabobo, logres determinar de una manera más sensata, más acorde, fichajes donde, esto hay que destacarlo, no se fijan en el pasaporte. Carabobo no es que va a fichar un jugador extranjero o va a fichar un jugador criollo. Ellos no ven el pasaporte, si bien hay un limitante de jugadores extranjeros por la liga. Aquí el tema es las métricas, los datos, ese filtro y cómo encaja en el perfil de jugador que se busca en el Carabobo Fútbol Club. Por todo lo hablado, por ese trabajo, por ejemplo, la llegada de Bachile como sustituto de Jimmy Congo, de Fuentes, un jugador contrastado, de Orozco como un jugador de jerarquía, el mercado llama la atención, pero para eso es este video, para que usted entienda lo bien que está trabajando Carabobo, la constancia y coherencia que tiene su modelo, cómo facilita al momento de la negociación de estos fichajes que sea una institución seria, que pague al día, que compita por títulos y que clasifique a Sudamericana y a Libertadores, porque cuando llaman y le presentan el proyecto y le muestran los casos de éxito, ya el jugador al momento de ser receptivo es mucho más positivo. Los agentes te hablan de una institución seria, una institución buena, y cuando parte de los encargados de hacer los fichajes nombran a la institución Granate, obviamente un agente empieza a buscar referencias, y las referencias que consigue constantemente son positivas. Entonces hablamos de que hay un análisis de prácticamente un año, que hay datos, que hay mucha visualización de partidos, que hay una idea de juego, que hay un lineamiento de jugadores jóvenes, jugadores para esta segunda mitad donde te compites Clausura, la Estrella y la Copa Venezuela, más contrastados, de jugadores que vienen a darte rendimiento inmediato, que son oportunidades de mercado. Te habla de la flexibilidad a la hora de fichar, todo en un presupuesto acorde a las posibilidades del club sin dejar de ser autosustentable. Y creo que el último punto, y le interesa a usted como fanático, es ese sentido de pertenencia, y se ve con el caso de Jonathan del Valle o con el caso de Carlos Ramos, que es buscar jugadores carabobeños que hayan vivido etapas en el club para que al momento de salir a la cancha se sientan identificados con estos colores y defiendan a muerte esta camisa. Y no necesariamente tienen que ser jugadores nacidos en el estado, sino jugadores como Marcel Guaramato, que acaba de llegar a los 100 partidos, que tuvo una etapa previa en el club, que también se siente muy identificado con estos colores a pesar de no haber hecho inferiores o haber nacido en el estado Carabobo. Ese sentido de pertenencia también va como parte intrínseca de ese modelo de juego, de a la hora de fichar, captar esos jugadores, y cuando tú conjugas todas estas aristas
estadísticas tienes de resultado estos mercados de fichajes que ha realizado el Carabobo, de jugadores con valor de reventa, que te dan rendimiento inmediato, de poder traer jugadores de selección nacional atraídos por este proyecto para que también te den un rédito en lo deportivo para lo inmediato, para el ya, también jugadores un poco más contrastados, y tienes esa paleta de opciones, todo justificado en los datos, en el estudio, en el análisis, no solo en la intuición, sino también en lo cualitativo, junto con lo cuantitativo, para lograr que tengas un jugador que esté contrastado a nivel de números, a nivel de personalidad, a nivel de sentido de pertenencia. Y cuando tú mezclas todo esto, logras tener una plantilla como la que hoy goza Daniel Farías, que es un equipo muy coherente, muy claro en sus ideas, muy acorde al perfil que se busca y que permite que este club siga creciendo, siga compitiendo, siga luchando por competiciones internacionales, y que el día de mañana los casos Kevin Viveros, caso Juan David Cuesta, sean muchísimos casos más, muchísimos ejemplos, y que Carabobo se siga consolidando no solo en el fútbol nacional, sino como lo viene haciendo en el fútbol internacional con un muy buen nombre. El llamado es el de siempre, a darle like, a comentar, a la campanita para que no se pierdan las entrevistas, los videos, las ruedas de prensa, los resúmenes que estamos subiendo aquí en el canal de YouTube, que cada vez generamos más contenido para que usted esté al día de su equipo. Y como siempre le decimos, que se mantengan abiertos para recibir este toque de primera informativo en esta ocasión, para conocer un poco más cómo se confecciona, cómo se hace ese trabajo de scouting y cómo se realizan estos fichajes que nos tienen ilusionados en el equipo de nuestros amores.